¿Alguna vez has observado a una mujer que entra a una habitación y algo en ella cambia el aire? No es su ropa, no es su físico, no es ningún atributo que puedas señalar con el dedo, es algo que no puedes nombrar fácilmente, pero que sientes en el pecho, como una gravedad invisible, que te atrae sin que entiendas bien por qué. Y lo curioso es que esa mujer no está haciendo nada para llamar la atención. No está actuando, no está compitiendo, no está buscando aprobación. Simplemente está siendo, completamente, profundamente, sin disculparse, siendo ella misma. Hoy quiero hablar contigo sobre ese secreto. No el secreto de la seducción superficial, no el secreto de los trucos psicológicos para atraer a alguien, no ese tipo de conocimiento que se aprende en listas de 5 pasos. Hablo de algo mucho más antiguo, mucho más real, mucho más transformador. Hablo del secreto que las mujeres verdaderamente seguras conocen desde adentro, desde ese lugar en el que ya no necesitan que nadie les confirme quiénes son. Y quiero ser honesto contigo desde el principio. Esto no es un camino fácil. Lo que vamos a explorar juntos hoy requiere valentía, requiere que estés dispuesta a mirarte, a cuestionarte, a sentarte con incomodidades que quizás has estado evitando durante años, pero también te prometo esto, al final de esta conversación, algo en ti habrá cambiado, no porque yo te haya dado respuestas, sino porque las preguntas correctas tienen ese poder. Las preguntas correctas abren puertas que habías olvidado que existían. Déjame comenzar con algo que Carl Jung observó durante décadas de trabajo con el alma humana. Jung decía que el mayor acto de coraje que puede realizar un ser humano no es enfrentar al mundo exterior, sino enfrentar el mundo interior, ese territorio oscuro, desconocido, lleno de figuras que no queremos ver, de voces que hemos silenciado, de partes de nosotros mismos que hemos rechazado, porque en algún momento de nuestra vida aprendimos que no eran aceptables. Jung lo llamaba la sombra, y la sombra, decía, no desaparece cuando la ignoramos, crece, se vuelve más poderosa, empieza a controlar nuestras decisiones desde las profundidades, sin que nos demos cuenta. Pero hay algo que Jung también decía, y esto es lo que me parece más fascinante. Dentro de esa sombra no solo viven nuestros miedos y nuestras heridas. Dentro de esa sombra también vive una cantidad extraordinaria de poder, de creatividad, de autenticidad, de magnetismo. Todo aquello que reprimimos para ser aceptados, todo aquello que enterramos para no molestar, para no ser demasiado, para no incomodar, para encajar, eso también está ahí. Y cuando una mujer empieza a recuperar esas partes de sí misma, cuando empieza a integrarlas, algo fundamental cambia en ella. Deja de buscar afuera lo que siempre estuvo adentro. Permítame contarte algo que viví hace algunos años, observando a 2 mujeres que conocí en contextos completamente distintos, pero cuyas historias se entrelazaron en mi mente de una manera que nunca olvidé. La primera, a quien llamaré Elena, era una mujer extraordinariamente brillante. Tenía una inteligencia aguda, una sensibilidad profunda, una capacidad para conectar con las personas que pocas veces he visto. Pero Elena vivía en una constante búsqueda de validación. Cada relación que tenía se convertía en una especie de examen que ella necesitaba aprobar. Cada vez que alguien se alejaba, ella lo interpretaba como evidencia de que algo en ella estaba fundamentalmente mal. Cambiaba su manera de hablar dependiendo de con quién estaba. Cambiaba sus opiniones si sentía que podían generar conflicto. Minimizaba sus logros para no parecer arrogante. Y lo más doloroso era que ella no lo hacía de manera consciente. Lo hacía porque desde muy pequeña había aprendido que ser demasiado intensa, demasiado directa, demasiado segura, generaba rechazo y el rechazo era lo más aterrador que existía. La segunda mujer, a quien llamaré Sofía, tenía una historia de vida que objetivamente era más difícil que la de Elena. Había atravesado pérdidas reales, decepciones reales, momentos en los que el suelo desapareció bajo sus pies. Pero había algo en Sofía que era diferente. No era que no le importara lo que pensaban de ella, sino que había llegado a un punto en el que su sentido de sí misma no dependía de esa opinión. Cuando entraba a una habitación, no estaba calculando cómo impresionar a nadie. Estaba simplemente presente. Y esa presencia, esa forma de ocupar su propio espacio,
sin pedir permiso para hacerlo. Era magnética de una manera que Elena, con toda su belleza y su inteligencia, simplemente no lograba generar. ¿Cuál era la diferencia real entre estas dos mujeres? Esa pregunta me acompañó durante mucho tiempo. Y la respuesta que fui encontrando, poco a poco, tiene que ver con algo que Jung exploró profundamente: la diferencia entre vivir desde el ego, ese yo construido para ser aceptado por el mundo, y vivir desde el self, ese centro más profundo de la psique que Jung consideraba el verdadero núcleo de quién somos. Elena vivía desde el ego. Su identidad estaba construida sobre capas de adaptaciones, de máscaras, de versiones de sí misma que había ido creando para sobrevivir emocionalmente. Y esas máscaras la protegían. Sí, pero también la aprisionaban. La alejaban de sí misma. La alejaban de esa fuerza interior que es la única fuente real de seguridad que existe. Sofía, en cambio, había comenzado, quizás sin saberlo, un proceso que Jung llamaba individuación. Un proceso de regreso a sí misma, un proceso de reconocimiento y de integración de todas sus partes, las brillantes y las oscuras, las que la enorgullecían y las que la avergonzaban. Y en ese proceso, algo en ella se había vuelto sólido, no rígido, no cerrado, sino sólido. Como un árbol que tiene raíces profundas y por eso puede moverse con el viento sin caerse. Quiero que te detengas un momento aquí. Quiero que te hagas una pregunta y que la dejes resonar sin apresurarte a responderla. ¿Desde dónde estás viviendo tú ahora mismo? ¿Estás tomando tus decisiones desde ese lugar sólido, desde ese centro que es tuyo y solo tuyo? ¿O estás tomando decisiones desde el miedo a lo que pensarán, desde la necesidad de que alguien te confirme que eres suficiente, desde esa voz que te dice que si eres demasiado auténtica, demasiado real, demasiado tú, perderás el amor que tanto necesitas? No hay una respuesta correcta o incorrecta aquí. Hay solo honestidad. Y la honestidad, como veremos, es uno de los pilares más importantes de la seguridad real. Hablemos ahora de algo que considero fundamental para entender este tema: la diferencia entre seguridad verdadera y seguridad performativa. En nuestra cultura hemos confundido durante mucho tiempo la seguridad con la apariencia de la seguridad. Hemos asociado ser segura con no mostrar vulnerabilidad, con tener siempre una respuesta, con no necesitar a nadie, con proyectar una imagen de fortaleza constante. Y hay algo profundamente equivocado en esa concepción, porque esa no es seguridad real. Eso es armadura. Y la armadura, por más brillante que sea, pesa, cansa. Y lo más importante, la armadura no conecta. La armadura mantiene a las personas a distancia, que es exactamente lo opuesto de lo que buscamos cuando queremos relaciones profundas y significativas. La seguridad verdadera no tiene que ver con no sentir miedo. Tiene que ver con saber que puedes atravesar el miedo y seguir siendo tú. No tiene que ver con no necesitar a nadie. Tiene que ver con saber que tu valor no depende de que alguien te elija. No tiene que ver con tenerlo todo resuelto. Tiene que ver con estar en paz con el hecho de que la vida es un proceso continuo de aprendizaje y que no estar resuelta no te hace menos valiosa. Jung tenía una frase que me parece una de las más poderosas que he encontrado en toda la psicología: la persona que no ha pasado por el infierno de sus pasiones nunca las ha superado. Esto es profundo. Jung no estaba diciendo que debemos evitar el dolor, que debemos protegernos de la intensidad de la vida, que debemos construir muros para no sufrir. Estaba diciendo exactamente lo contrario, que la profundidad de carácter, que la verdadera fortaleza interior, solo se construye atravesando, solo se construye yendo hacia adentro, hacia lo oscuro, hacia lo que duele, y saliendo del otro lado con un conocimiento de ti misma que nadie puede quitarte. Y aquí llegamos a algo que quiero explorar contigo con mucho cuidado, porque creo que es uno de los malentendidos más comunes y más costosos que existen en el tema de las relaciones: la diferencia entre amor propio y egoísmo. Muchas mujeres con las que he hablado a lo largo de los años tienen una resistencia profunda a desarrollar amor propio. Genuino, porque en algún lugar de su historia aprendieron que poner sus necesidades en primer lugar era egoísta, era malo, era una forma de no amar a los demás. Aprendieron que una buena mujer, una mujer amorosa, una mujer valiosa, es aquella que se da completamente a los demás
que pone sus propias necesidades en último lugar, que se sacrifica, que aguanta, que cede. Y yo quiero preguntarte algo sobre eso. ¿Cuánto tiempo has estado dando desde un lugar vacío? ¿Cuántas veces has dado amor que en realidad era miedo disfrazado de amor? Miedo a perder a alguien, miedo a no ser suficiente, miedo a quedarte sola. Porque hay una diferencia enorme entre dar desde la abundancia y dar desde la escasez. Cuando das desde la abundancia, cuando das porque genuinamente tienes algo que ofrecer y lo ofreces libremente, eso nutre a las dos personas. Cuando das desde la escasez, cuando das porque tienes miedo de lo que pasará si no lo haces, eso agota, eso resiente, eso crea dinámicas de desequilibrio que eventualmente envenenan relaciones. El amor propio, el verdadero amor propio, no es egoísmo, es la base sobre la cual se construye todo amor genuino hacia los demás. Es la única manera de dar sin resentirse, es la única manera de amar sin perderse, y esto, creo yo, es uno de los secretos más importantes que las mujeres seguras conocen. Déjame contarte sobre un patrón que he observado repetidamente y que Jung describiría en términos de lo que él llamaba la proyección psicológica. Cuando no hemos integrado ciertas partes de nosotras mismas, cuando hemos reprimido ciertos aspectos de nuestra personalidad porque los consideramos inaceptables, esas partes no desaparecen. Las proyectamos hacia afuera, las vemos en otras personas. Y esto tiene un efecto profundo y muchas veces devastador en nuestras relaciones amorosas. ¿Has tenido alguna vez la experiencia de sentirte completamente fascinada por alguien, casi obsesionada, desde el primer momento? Esa sensación de que esa persona tiene algo que tú necesitas, algo que te falta, algo que solo ella puede darte. Jung tenía una explicación fascinante para eso. Decía que cuando nos enamoramos de esa manera, con esa intensidad casi dolorosa, a menudo lo que está ocurriendo es que estamos proyectando sobre esa persona una parte de nosotras mismas que no hemos reconocido todavía. Estamos viendo en el otro algo que en realidad vive dentro de nosotras, pero que aún no hemos aprendido a acceder. Esto explica muchas cosas. Explica por qué a veces nos sentimos tan atraídas por personas que no son buenas para nosotras. Explica por qué idealizamos tanto al principio de una relación y por qué esa idealización eventualmente colapsa. Explica por qué la pérdida de ciertas relaciones se siente como una pérdida de nosotras mismas, porque en cierto sentido lo es. Estábamos buscando en esa persona una parte de nosotras que todavía no habíamos encontrado, y aquí está la revelación que cambia todo. Cuando empiezas a recuperar esas partes de ti misma, cuando empiezas a integrar lo que habías proyectado, la dinámica de tus relaciones cambia radicalmente. Dejas de buscar en el otro lo que te falta. Dejas de relacionarte desde la necesidad disfrazada de amor. Empiezas a relacionarte desde la elección. Y relacionarte desde la elección es completamente diferente a relacionarte desde la necesidad. Una mujer que se relaciona desde la necesidad dice, aunque no lo diga con palabras, te necesito para sentirme completa, para sentirme valiosa, para sentirme amada. Una mujer que se relaciona desde la elección dice, me elijo a mí misma primero. Y desde ese lugar de plenitud, elijo estar contigo, porque tu presencia enriquece mi vida, no porque tu ausencia me destruya. Sientes la diferencia, puedes sentir cuánto poder hay en esa segunda posición. Ahora bien, quiero ser cuidadoso aquí, porque no quiero que esto suene como si estuviera diciendo que no debemos necesitar a nadie, que la vulnerabilidad es una debilidad, que las relaciones de interdependencia son malas. Eso sería un malentendido grave. Los seres humanos somos seres de conexión, necesitamos a otros. La vulnerabilidad es, como ha demostrado la investigación de Brené Brown, y como Jung intuía, desde su propio marco teórico, la puerta de entrada a la intimidad real. Sin vulnerabilidad no hay conexión verdadera. Lo que estoy diciendo es algo más matizado. Hay una diferencia entre la vulnerabilidad que surge de la fortaleza y la vulnerabilidad que surge del miedo. Hay una diferencia entre abrirse al otro porque confías en ti misma y sabes que puedes sobrevivir el riesgo, y abrirte al otro porque no puedes soportar estar sola contigo misma. La primera es valiente, la segunda es una trampa. Hablemos ahora de algo que me parece crucial: el papel del dolor
en el proceso de convertirte en quien realmente eres. Recuerdo haber tenido una conversación hace años con una mujer que acababa de salir de una relación muy larga y muy dolorosa. Estaba en ese momento en que el suelo ha desaparecido y no sabes dónde poner los pies. Y me dijo algo que nunca olvidé. Me siento como si hubiera perdido mi identidad. No sé quién soy sin él. Y yo le respondí algo que al principio la sorprendió. Quizás eso es exactamente lo que necesitabas perder. No lo dije con crueldad. Lo dije porque lo creía de verdad. Porque hay una diferencia entre la identidad que construimos alrededor de otra persona, alrededor de un rol, y la identidad que surge de adentro. Y muchas veces necesitamos que esa primera identidad se derrumbe para que pueda emerger la segunda. Jung hablaba de esto en términos del proceso de muerte y renacimiento que ocurre en la psique durante los grandes momentos de transformación. No es una muerte literal, por supuesto, sino una muerte simbólica. La muerte de una versión de ti misma que ya no te sirve, la muerte de una identidad construida sobre bases inestables. Y esa muerte, aunque duele, aunque aterra, aunque se siente como el fin de todo, es en realidad el principio de algo mucho más real. La pregunta no es si vas a atravesar ese dolor. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con él? Hay personas que atraviesan el dolor y salen del otro lado más pequeñas, más cerradas, más desconfiadas, más rígidas, y hay personas que atraviesan el dolor y salen del otro lado más grandes, más abiertas, más sabias, más ellas mismas. La diferencia no está en la intensidad del dolor, está en la relación que tienes con él. Puedes sentarte con tu dolor sin huir de él. Puedes mirarlo sin identificarte completamente con él. Puedes reconocer que lo que sientes en este momento no es todo lo que eres. Esto me lleva a hablar de algo que Jung consideraba uno de los aspectos más importantes del desarrollo psicológico, la capacidad de observar los propios procesos internos sin quedar atrapada en ellos. Jung lo llamaba la función trascendente, esa capacidad de la psique de crear un puente entre el consciente y el inconsciente, de dialogar con las propias profundidades sin ahogarse en ellas. Y esto, en términos prácticos, se parece a esto, la diferencia entre decir soy una persona ansiosa y decir estoy experimentando ansiedad en este momento. La diferencia entre decir soy alguien que no merece amor y decir hay una parte de mí que cree que no merece amor. Y me pregunto de dónde viene esa creencia. La diferencia entre quedar atrapada en una historia sobre ti misma y poder observar esa historia con cierta distancia, con cierta curiosidad, con cierta compasión. Las mujeres seguras, en mi observación, tienen esta capacidad desarrollada, no porque sean perfectas, no porque no tengan heridas, no porque no sientan miedo o inseguridad, sino porque han aprendido a no identificarse completamente con esas heridas, esos miedos, esas inseguridades. Han aprendido que son más grandes que cualquier historia que puedan contarse sobre sí mismas. Quiero hablar ahora sobre algo que considero profundamente relacionado con todo esto, la energía y la forma en que la proyectamos al mundo. Hay una idea que aparece en muchas tradiciones de sabiduría y que la psicología moderna está comenzando a explorar de maneras interesantes, que dice que los seres humanos nos comunicamos en múltiples niveles simultáneamente. Nos comunicamos con las palabras, por supuesto, pero también nos comunicamos con el cuerpo, con el tono de voz, con la mirada, con la manera en que ocupamos el espacio, con algo que podríamos llamar nuestra energía, esa cualidad intangible pero perceptible que emana de nosotros en todo momento, y lo que emana de nosotros en todo momento está profundamente conectado con lo que creemos sobre nosotras mismas en el nivel más profundo, no lo que decimos que creemos, no lo que quisiéramos creer, lo que realmente creemos, en ese lugar donde no hay actuación ni pretensión. Si en algún lugar profundo de ti misma crees que no eres suficiente, esa creencia se filtra hacia afuera de maneras que no puedes controlar completamente. Se filtra en las maneras que no puedes controlar completamente, en la manera en que minimizas tus propias ideas antes de expresarlas, en la manera en que buscas confirmación antes de tomar una decisión, en la manera en que te encoges cuando alguien te mira con atención, en la manera en que te vuelves invisible cuando quisieras ser vista, y al contrario, cuando en ese lugar profundo sabes que eres suficiente, no perfecta, no terminada, no sin heridas,
sino simplemente suficiente tal y como eres en este momento, eso también se filtra hacia afuera. Se filtra en la manera en que hablas con calma sin necesitar elevar la voz para ser escuchada. En la manera en que puedes decir no sin sentir que el mundo se va a acabar. En la manera en que puedes recibir un cumplido sin desviarlo inmediatamente. En la manera en que puedes estar en silencio con alguien sin necesitar llenar ese silencio con palabras que demuestren que eres interesante. Eso es lo que la gente percibe cuando percibe seguridad en una mujer. No es una actuación, es una emanación. Y no se puede fingir de manera sostenida, porque el inconsciente siempre encuentra la manera de filtrar la verdad. Ahora quiero explorar algo que me parece uno de los temas más complejos y más ricos de toda la psicología junguiana, especialmente en el contexto de las relaciones. El concepto del animus. Jung propuso que en la psique de toda mujer existe una figura interior masculina, a la que llamó el animus. Esta figura no tiene que ver con el género en el sentido social, sino con ciertos principios psicológicos que Jung asociaba con lo masculino. La acción directa, el pensamiento lógico, la capacidad de establecer límites, la voluntad, la asertividad, la conexión con el propio poder personal. Cuando el animus está subdesarrollado o cuando ha sido distorsionado por experiencias tempranas, puede manifestarse de maneras que sabotean a la mujer desde adentro. Puede manifestarse como una voz interior excesivamente crítica que constantemente le dice que no es suficiente, que sus ideas no valen, que no tiene derecho a ocupar espacio, que debería ser más pequeña, más callada, más complaciente. O puede manifestarse como el polo opuesto, una rigidez defensiva, una dureza que en realidad es una protección contra la vulnerabilidad, una tendencia a relacionarse desde la confrontación en lugar de desde la conexión. Pero cuando el animus está integrado, cuando la mujer ha desarrollado una relación consciente con esa energía interior, algo extraordinario ocurre. Esa energía se convierte en un aliado interno, se convierte en la capacidad de actuar desde sus propias convicciones sin necesitar el permiso de nadie, se convierte en la capacidad de establecer límites sin culpa, se convierte en la voz interna que dice: yo sé lo que necesito, yo sé lo que valgo, yo sé hacia dónde voy. Y esto en términos de relaciones es transformador, porque una mujer que tiene esa relación con su propio poder interior no necesita que un hombre o cualquier pareja le diga quién es. No necesita que la relación le dé una identidad. Entra a la relación como un ser completo que elige compartir su vida con otro ser completo, no como una mitad buscando su otra mitad. Hay una metáfora que me gusta mucho para esto. La diferencia entre dos velas y una sola llama. Cuando dos personas que no tienen una relación sólida consigo mismas se unen, es como si intentaran crear luz, poniendo una vela apagada junto a otra vela apagada. No hay calor, no hay luz. Pero cuando dos personas que tienen su propia llama interior se encuentran, no se funden en una sola llama de tal manera que ninguna pueda existir sin la otra. Cada una mantiene su propia luz, y juntas crean algo más brillante que cualquiera de las dos por separado. Eso es lo que Jung llamaría una relación individuada. Una relación entre dos personas que están en proceso de convertirse en quienes realmente son y que se apoyan mutuamente en ese proceso sin perderse el uno en el otro. Quiero hacer una pausa aquí para preguntarte algo personal. Piensa en tus relaciones pasadas o en la que tienes ahora si es el caso. ¿Cuántas de ellas han sido relaciones entre dos llamas? ¿Y cuántas han sido intentos de encontrar en el otro la llama que creías que te faltaba? No te juzgues por la respuesta, la mayoría de nosotros comenzamos así. La mayoría de nosotros llegamos a las relaciones con heridas que no hemos examinado todavía, con necesidades que no hemos aprendido a satisfacer por nosotros mismos, con partes de nuestra historia que todavía no hemos integrado. Y eso no nos hace malos o deficientes, nos hace humanos. Pero hay un punto en el proceso de crecimiento en el que esa conciencia se vuelve disponible, un punto en el que puedes ver los patrones, un punto en el que puedes reconocer cuándo estás eligiendo desde el miedo y cuándo estás eligiendo desde el amor. Y ese punto, esa conciencia, es el comienzo de algo diferente. Hablemos ahora sobre los límites, porque creo que es uno de los temas donde más confusión existe y donde más claridad se necesita. En nuestra cultura,
Especialmente para las mujeres, la palabra límites muchas veces genera una reacción automática de incomodidad. Hay una narrativa muy arraigada que dice que poner límites es ser egoísta, es ser fría, es no amar de verdad. Y esa narrativa ha causado un daño enorme, porque ha convencido a muchas mujeres de que para ser amadas deben ser infinitamente disponibles, infinitamente complacientes, infinitamente tolerantes. Pero los límites no son muros. Los límites son la forma en que te respetas a ti misma. Son la manera en que le dices al mundo: esto es lo que soy, esto es lo que necesito, esto es lo que acepto y esto es lo que no acepto. Y cuando no tienes límites claros, no es que seas más amorosa, es que eres más manipulable, es que estás más expuesta a dinámicas que te drenan, que te reducen, que eventualmente te hacen resentirte de las mismas personas que dices amar. Jung hablaba de la importancia de lo que podríamos llamar la integridad psicológica, la capacidad de mantenerse fiel a la propia naturaleza, incluso cuando el entorno presiona para que te adaptes, para que cedas, para que te hagas más pequeña. Y esa integridad, esa fidelidad a ti misma, es exactamente lo que los límites expresan. Recuerdo haber trabajado con una mujer, a quien llamaré Valentina, que tenía una dificultad enorme para decir no. Cada vez que alguien le pedía algo, independientemente de cómo se sintiera ella, de cuánto le costara, de si tenía la energía o no, ella decía que sí, y lo hacía con una sonrisa. Desde afuera parecía una persona generosa, disponible, amorosa, pero adentro Valentina estaba agotada y resentida, y ese resentimiento, que ella no podía expresar directamente porque eso habría requerido poner un límite, empezaba a filtrarse de maneras indirectas, en el distanciamiento emocional, en la sensación de que nadie la veía realmente, que todos la usaban, que estaba sola a pesar de estar rodeada de personas. Cuando finalmente Valentina empezó a explorar de dónde venía esa incapacidad de decir no, encontró algo que la sorprendió. En algún momento de su infancia había aprendido que su valor dependía de ser útil, que si no era útil, si no estaba disponible, si no complacía, no sería amada. Y esa creencia instalada tan profundamente que era invisible, había estado gobernando sus relaciones durante décadas. El proceso de Valentina fue lenta, no fue lineal. Pero hubo un momento en que algo cambió. Fue la primera vez que dijo no a algo importante, algo que antes habría aceptado con una sonrisa, aunque por dentro se estuviera muriendo. Y lo que esperaba que pasara, que la persona se enojara, que la rechazara, que dejara de quererla, no pasó. O si pasó en algún caso, Valentina descubrió que podía sobrevivir eso, que el mundo no se acababa cuando ella se priorizaba. Y ese descubrimiento, esa pequeña pero monumental revelación, fue el comienzo de una transformación real. Quiero hablarte ahora sobre algo que creo que es fundamental para entender por qué las mujeres seguras tienen la presencia que tienen: la relación con el propio cuerpo. Vivimos en una cultura que ha objetivado el cuerpo femenino de maneras tan profundas y tan constantes que muchas mujeres han aprendido a relacionarse con su propio cuerpo desde afuera, desde la perspectiva del observador externo, evaluando si cumple con ciertos estándares, si es lo suficientemente atractivo, si es lo suficientemente joven, lo suficientemente delgado, lo suficientemente firme. Y esa relación de observación externa con el propio cuerpo tiene un efecto devastador. Te saca de tu cuerpo, te desconecta de él, te hace vivir en tu cabeza, en el pensamiento constante sobre cómo te ves, en lugar de la experiencia real de habitar tu cuerpo. Y hay algo que he observado consistentemente: las mujeres que tienen esa presencia magnética, esa seguridad que no necesita ser declarada, están en su cuerpo, están presentes en él, se mueven desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro, no están constantemente monitoreando cómo se ven. Y esa diferencia es perceptible, es palpable. Jung hablaba de la importancia de lo que llamaba la función sensitiva, la capacidad de estar presente en la experiencia sensorial del momento, de habitar el propio cuerpo como un hogar y no como un objeto que se muestra al mundo. Y cuando una mujer desarrolla esa capacidad, cuando aprende a volver a su cuerpo, a confiar en sus sensaciones, a escuchar lo que su cuerpo le dice, algo en su presencia cambia de manera profunda. Esto no tiene que ver con el aspecto físico, tiene que ver con la habitabilidad.
con la manera en que estás dentro de ti misma. Y eso es algo que se percibe inmediatamente, aunque no podamos articular exactamente qué es lo que estamos percibiendo. Déjame explorar ahora algo que me parece uno de los aspectos más sutiles pero más poderosos de este tema: la relación entre la autenticidad y la atracción. Hay una paradoja fascinante en el corazón de las relaciones humanas. Cuanto más intentamos ser atractivos, cuanto más calculamos y actuamos y nos presentamos de una manera que creemos que gustará, menos genuinamente atractivos somos. Y cuanto más simplemente somos nosotros mismos, con todas nuestras contradicciones y particularidades y bordes imperfectos, más magnéticos nos volvemos. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos una capacidad extraordinaria para detectar la autenticidad. No siempre conscientemente. A veces es solo una sensación, una incomodidad difusa cuando alguien está actuando, cuando algo no encaja, cuando hay una distancia entre lo que la persona muestra y lo que realmente es. Y esa incomodidad, aunque no podamos nombrarla, nos mantiene a distancia emocional. En cambio, cuando alguien es genuinamente auténtico, cuando hay una coherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que expresa, cuando no hay una actuación sin una presencia real, algo en nosotros se relaja, algo en nosotros se abre. Porque la autenticidad del otro nos da permiso para ser auténticos también. Y en ese espacio de autenticidad mutua es donde ocurre la conexión real. Las mujeres seguras saben esto, aunque quizás no lo articulen en estos términos. Saben que no necesitan ser perfectas para ser amadas. Saben que sus imperfecciones, sus dudas, sus momentos de vulnerabilidad, lejos de alejar a las personas que valen la pena, las acercan. Saben que la autenticidad es más poderosa que cualquier técnica de seducción que se pueda aprender. Y esto nos lleva a algo que quiero explorar con mucho cuidado: la diferencia entre la vulnerabilidad como fortaleza y la vulnerabilidad como manipulación, porque hay una manera de usar la vulnerabilidad que no es auténtica. Hay una manera de mostrar debilidad no para conectar genuinamente, sino para generar lástima, para manipular las emociones del otro, para crear una deuda emocional. Y eso no es vulnerabilidad real, eso es una estrategia. Y las personas lo perciben, aunque no siempre puedan articular exactamente qué es lo que les genera incomodidad. La vulnerabilidad auténtica surge de un lugar de fortaleza, surge de saber que puedes mostrar una parte frágil de ti misma porque confías en tu capacidad de sobrevivir la respuesta del otro, sea cual sea. No la muestras para obtener algo, la muestras porque es verdad, porque es parte de quien eres, porque la conexión real requiere que seas vista, no solo las partes brillantes y exitosas, sino también las partes que todavía están en proceso, que todavía duelen, que todavía no tienen respuesta. Eso requiere valentía enorme, y las mujeres que han desarrollado esa valentía, que han aprendido a ser vulnerables desde la fortaleza, tienen una capacidad de conexión que es extraordinaria, porque cuando alguien te muestra esa clase de vulnerabilidad, no puedes evitar responder desde tu propio corazón. Es casi imposible no hacerlo. Quiero hablar ahora sobre algo que considero uno de los temas más importantes y menos explorados en las conversaciones sobre seguridad femenina: la relación con la propia historia. Todas tenemos una historia que incluye heridas, pérdidas, momentos en que fuimos traicionadas, o abandonadas o incomprendidas. Una historia que incluye también momentos de gracia, de amor, de belleza, y la relación que tenemos con esa historia, la manera en que la interpretamos, la manera en que nos posicionamos respecto a ella, tiene un efecto enorme en quiénes somos hoy. Hay dos maneras fundamentales de relacionarse con la propia historia. La primera es desde la victimización, desde el lugar que dice: lo que me pasó, me definió, lo que me hicieron, me rompió. Soy el resultado de mis heridas, y no puedo ser otra cosa. Esta posición tiene una cierta lógica emocional. El dolor fue real, las heridas fueron reales, y hay un lugar para reconocer eso, para llorarlo, para darle su peso real. Pero hay una segunda manera de relacionarse con la propia historia, y es desde la agencia, desde el lugar que dice: lo que me pasó fue real y fue doloroso, y también soy más que eso. Tengo la capacidad de elegir qué significado le doy a esa historia.
Tengo la capacidad de usar lo que aprendí en el dolor para construir algo diferente. Esta posición no niega el dolor, no minimiza las heridas, pero se niega a quedar atrapada en ellas para siempre. Jung tenía una manera hermosa de hablar sobre esto. Decía que el propósito del sufrimiento no es simplemente sufrir. El propósito del sufrimiento, cuando se atraviesa conscientemente, es la transformación, es la alquimia interior que convierte el plomo de las heridas en el oro de la sabiduría y la profundidad de carácter. Y esto es algo que he visto ocurrir. He visto a mujeres que han atravesado pérdidas que habrían destruido a cualquiera, y que del otro lado de esa pérdida han emergido con una comprensión de la vida, con una capacidad de compasión, con una profundidad de presencia que las hace extraordinariamente magnéticas. No a pesar de lo que sufrieron, sino en parte gracias a lo que hicieron con lo que sufrieron. Esto no es una romantización del dolor. No estoy diciendo que el sufrimiento es bueno o necesario, que debemos buscarlo. Estoy diciendo que cuando el sufrimiento llega, porque llegará, la pregunta que más importa es, ¿qué vas a hacer con él? Hablemos ahora de algo que me parece absolutamente esencial en este momento de nuestra conversación. La diferencia entre depender del amor y elegir el amor. La dependencia emocional es uno de los patrones más comunes y más dolorosos que existen en las relaciones humanas, y es un patrón que se desarrolla casi siempre en la infancia, cuando aprendemos por primera vez qué significa ser amados y qué necesitamos hacer para mantener ese amor. Muchas personas crecen con la experiencia, a veces explícita y a veces implícita, de que el amor es condicional, que eres amado cuando te comportas de cierta manera, cuando eres suficientemente bueno, cuando no causas problemas, cuando satisfaces las expectativas de los demás. Y esa experiencia deja una huella profunda, la creencia de que el amor debe ganarse, que no es algo que simplemente eres merecedor de recibir, sino algo que debes conquistar constantemente. Cuando llevas esa creencia a tus relaciones adultas, se manifiesta de maneras muy específicas. Te vuelves hipersensible a cualquier señal de desaprobación. Interpretas el silencio como rechazo. Modificas tu comportamiento constantemente para mantener la aprobación del otro. Tienes miedo de expresar tus verdaderas necesidades porque crees que si lo haces, la persona se irá. Y paradójicamente esa misma necesidad de aprobación, ese miedo constante al abandono, crea las dinámicas que eventualmente generan el abandono que tanto temes. Jung lo habría descrito como una proyección del padre o la madre interior sobre la pareja. Estás buscando en el otro la confirmación que no recibiste de quien debió habértela dado primero. Y eso pone sobre la relación un peso que ninguna relación puede sostener de manera saludable. El camino fuera de la dependencia emocional no es volverse indiferente, no es construir muros, no es decidir que no necesitas a nadie. Esas son respuestas defensivas que simplemente mueven el problema a otro lugar. El camino fuera de la dependencia emocional pasa por aprender a darte a ti misma lo que buscas en el otro, por desarrollar una relación contigo misma que sea lo suficientemente sólida para que la presencia del otro enriquezca tu vida sin que su ausencia la destruya. Esto es lo que Jung llamaría el trabajo de individuación en el contexto de las relaciones. Es el proceso de dejar de buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro. No porque el amor externo no importe, sino porque sin el amor interno, el amor externo nunca será suficiente. Quiero hacer una pausa aquí y reconocer algo. Todo lo que estamos explorando hoy es un proceso. No es algo que ocurre de un día para otro. No es algo que se logra leyendo un libro o escuchando una conversación, por más profunda que sea. Es un proceso que requiere tiempo, práctica, paciencia y, sobre todo, compasión hacia una misma. Porque una de las trampas más comunes en el camino del crecimiento personal es la de convertir el crecimiento en otro estándar de perfección que alcanzar. La de decirse, debería ser más segura, debería tener límites más claros, debería no necesitar tanto, debería estar más avanzada en mi proceso, y esa voz crítica que convierte el crecimiento en una nueva forma de no ser suficiente es en sí misma uno de los patrones que necesitamos examinar. Jung tenía una actitud hacia la psique humana que me parece profundamente sabia, la actitud del observador curioso, no el juez, no el crítico,
no el que tiene que resolver todo de inmediato, sino el observador curioso que dice: «Qué interesante, aquí hay algo que vale la pena explorar». Esa actitud de curiosidad compasiva hacia los propios procesos internos es, en sí misma, una forma de amor propio. Y es la actitud que hace posible el cambio real. Hablemos ahora de algo que quiero explorar con mucho cuidado porque creo que es uno de los aspectos más mal interpretados de todo este tema: la relación entre la seguridad interior y las relaciones con los demás. Hay una narrativa que a veces circula en los espacios de autoayuda y crecimiento personal que dice algo así: primero trabaja en ti misma, primero estate completa, primero no necesites a nadie, y entonces, desde ese lugar de completitud, podrás tener relaciones sanas. Y aunque hay algo de verdad en eso, también hay algo profundamente equivocado. Lo que está equivocado es la idea de que el crecimiento personal ocurre en aislamiento, antes de las relaciones, como una condición previa para ellas. La realidad, y esto es algo que tanto Jung como la psicología del apego moderna han reconocido, es que el crecimiento más profundo ocurre en las relaciones. Es en el contacto con el otro donde nuestras heridas más profundas se activan. Es en el espejo del otro donde podemos ver partes de nosotras mismas que de otra manera permanecerían invisibles. Es en la danza de la intimidad donde aprendemos, si estamos dispuestas, lo que realmente somos y lo que todavía necesitamos integrar. Esto significa que las relaciones no son el premio que recibes cuando ya estás suficientemente trabajada. Las relaciones son, en sí mismas, uno de los espacios más poderosos de trabajo interior que existen. La pregunta no es si estás lista para una relación. La pregunta es si estás dispuesta a usar la relación como un espejo, como un espacio de aprendizaje, como una oportunidad de ver y de ser vista de maneras que te hagan crecer. Y esto requiere una cierta actitud hacia las relaciones que es diferente a la actitud con la que la mayoría de nosotros llegamos a ellas. Requiere soltar la idea de que la relación perfecta es aquella en la que nunca hay conflicto, nunca hay fricción, nunca hay momentos difíciles, y abrirse a la idea de que la relación más valiosa es aquella en la que ambas personas están dispuestas a usar los momentos difíciles como oportunidades de crecimiento, tanto individual como mutuo. Eso no significa aguantar cualquier cosa, no significa tolerar el maltrato o la falta de respeto en nombre del crecimiento. Significa tener la madurez emocional de distinguir entre el dolor que crece, el dolor que surge de confrontarte con partes de ti misma que necesitas integrar, y el dolor que destruye, el dolor que surge de estar en una dinámica fundamentalmente dañina. Esa distinción requiere autoconocimiento. Requiere la capacidad de mirarte honestamente y preguntarte: ¿este dolor me está haciendo más yo misma o menos yo misma? ¿Esta relación me está expandiendo o me está contrayendo? ¿Estoy creciendo aquí o me estoy perdiendo? Quiero explorar ahora algo que considero uno de los aspectos más fascinantes de la psicología junguiana en el contexto de las relaciones: el concepto de la proyección y la retirada de la proyección. Ya hablamos antes sobre cómo proyectamos partes no reconocidas de nosotras mismas sobre las personas que amamos. Pero quiero profundizar en esto porque tiene implicaciones enormes para la manera en que experimentamos las relaciones. Cuando te enamoras de alguien con esa intensidad que casi duele, cuando sientes que esa persona es la respuesta a todo, cuando la idealizas hasta el punto de no poder ver sus limitaciones reales, lo que está ocurriendo, en términos junguianos, es que estás proyectando sobre esa persona una imagen interior, una figura del inconsciente que Jung llamaba el animus en el caso de las mujeres. Estás viendo en el otro no a la persona real, sino a una figura arquetípica, una figura que representa algo que buscas en ti misma. Y esto explica algo que todas hemos experimentado: ese momento en que la idealización colapsa, ese momento en que de repente ves al otro no como el ser perfecto que creías, sino como una persona real con sus propias limitaciones, sus propias heridas, sus propios momentos de pequeñez. Y ese momento puede sentirse como una traición, como una desilusión, como el fin del amor. Pero en realidad ese momento es el comienzo del amor real, porque el amor real, el amor maduro, el amor que puede sostenerse en el tiempo, no es el amor que proyecta una imagen ideal sobre el otro. Es el amor que ve al otro tal como es, con sus luces y sus sombras,
y elige estar ahí de todas formas, no desde la resignación, sino desde la elección consciente. El proceso de retirar la proyección, de recuperar lo que habías puesto en el otro y reconocerlo como tuyo, es uno de los procesos más liberadores que existen, porque cuando dejas de buscar en el otro lo que en realidad eres tú, cuando recuperas esas cualidades que habías proyectado, te vuelves más completa. Y desde ese lugar de mayor completitud, puedes relacionarte con el otro de una manera más real, más igualitaria, más genuinamente amorosa. Déjame contarte algo que observé en una pareja que conocí hace algunos años. Ella, a quien llamaré Marina, había idealizado a su pareja durante los primeros 2 años de la relación. Lo veía como alguien extraordinariamente seguro, decisivo, con una claridad sobre la vida que ella sentía que le faltaba. Y esa admiración era genuina, pero también era una proyección. Marina estaba proyectando sobre él su propia capacidad de decisión y de seguridad, que todavía no había reconocido en sí misma. Cuando la relación pasó por una crisis, cuando él mostró sus propias dudas e inseguridades, Marina sintió que el suelo desaparecía. Se sintió traicionada, desilusionada, casi enojada, y durante un tiempo estuvo a punto de terminar la relación porque sentía que había perdido algo. Pero Marina hizo algo valiente. En lugar de huir, se quedó con la incomodidad y la exploró, y en ese proceso de exploración encontró algo sorprendente. Las cualidades que tanto había admirado en él, la seguridad, la claridad, la capacidad de decisión, empezaban a emerger en ella misma, como si al recuperar la proyección, esas cualidades regresaran a su lugar original, que era ella misma. Ese proceso transformó no solo a Marina, sino también a la relación, porque cuando dejó de necesitar que él fuera de cierta manera para que ella se sintiera segura, cuando dejó de poner sobre él la responsabilidad de ser su ancla, la relación se volvió más libre, más igualitaria, más genuinamente amorosa. Ambos podían ser humanos, con sus dudas y sus limitaciones, sin que eso amenazara los cimientos de lo que tenían. Quiero hablar ahora sobre algo que creo que es fundamental y que a menudo se pasa por alto en las conversaciones sobre seguridad y amor propio. El papel de la soledad, no la soledad como castigo, no la soledad como resultado del rechazo, sino la soledad elegida, la soledad como práctica, la soledad como espacio de encuentro con una misma. En nuestra cultura, la soledad tiene una mala reputación. La asociamos con el fracaso, con la falta de amor, con algo que hay que resolver lo antes posible. Y esa asociación hace que muchas personas huyan de la soledad hacia cualquier relación disponible, por más que esa relación no sea buena para ellas, simplemente para no tener que estar solas consigo mismas. Pero Jung tenía una perspectiva completamente diferente sobre la soledad. Para él, la soledad era el espacio donde ocurría el encuentro más importante, el encuentro con el propio inconsciente, con las propias profundidades, con esa voz interior que solo puede escucharse cuando el ruido exterior se apaga. Y hay algo que he observado consistentemente. Las mujeres que tienen una relación cómoda con su propia soledad, que pueden estar consigo mismas sin ansiedad, sin necesitar constantemente estímulo externo o validación, tienen una presencia diferente, tienen algo que solo puede desarrollarse en esos momentos de silencio y de encuentro interior. No estoy hablando de aislamiento, estoy hablando de la capacidad de estar contigo misma como si fueras tu propia compañía favorita, de encontrar en tu propio interior una riqueza que no necesita ser constantemente suplementada desde afuera. Y eso, paradójicamente, es lo que te hace más capaz de conectar profundamente con otros. Porque cuando no estás desesperada por la conexión, cuando no la necesitas para sobrevivir, puedes elegirla. Y la conexión elegida es infinitamente más rica que la conexión necesitada. Déjame explorar ahora algo que me parece una de las ideas más poderosas de toda esta conversación: la relación entre el autoconocimiento y el magnetismo personal. Hay una razón por la que las personas que se conocen profundamente a sí mismas son tan magnéticas, y no es porque sean perfectas, no es porque no tengan problemas, no es porque hayan resuelto todo, es porque hay una coherencia en ellas que es perceptible. Hay una alineación entre lo que son, lo que dicen y lo que hacen, que genera una sensación de solidez, de realidad, de presencia que es irresistible para la psique humana.
cuando no te conoces a ti misma, cuando no has explorado tus propias profundidades, cuando vives en la superficie de tu propia experiencia, hay una especie de vacío en tu presencia. No es un vacío visible, pero se percibe. Es la sensación de que hay algo que falta, de que la persona que tienes delante no está completamente ahí, de que hay partes de ella que están escondidas o que ella misma no ha encontrado todavía. En cambio, cuando has hecho el trabajo de conocerte, cuando has viajado hacia tus propias profundidades y has traído de vuelta lo que encontraste ahí, hay una densidad en tu presencia, una riqueza, una sensación de que hay mucho más de lo que se ve en la superficie y que vale la pena quedarse para descubrirlo. Eso es lo que el autoconocimiento le da a tu presencia. No arrogancia, no perfección, sino profundidad. Y la profundidad es magnética de una manera que la superficie nunca puede ser. Jung pasó toda su vida explorando las profundidades de la psique humana, tanto la suya propia como la de sus pacientes. Y una de las cosas que más le fascinaba era la cantidad de riqueza que existe en esas profundidades, la cantidad de sabiduría, de creatividad, de poder que permanece dormida en la mayoría de las personas, simplemente porque nunca se han atrevido a ir a buscarla. El proceso de individuación que Jung describió no es un proceso de volverse perfecta, es un proceso de volverse entera, de integrar todas las partes de ti misma, las que te gustan y las que no, las que te enorgullecen y las que te avergüenzan, las que el mundo aprueba y las que el mundo ha rechazado. Y en esa integración, en esa totalidad, reside una fortaleza y una autenticidad que es genuinamente magnética. Quiero hablarte ahora sobre algo que considero el corazón de todo lo que hemos estado explorando: la diferencia entre buscar ser amada y aprender a amar. La mayoría de nosotros llegamos a las relaciones con una pregunta fundamental que, aunque no la formulamos conscientemente, orienta todo lo que hacemos. ¿Me amarás? ¿Soy suficiente para ti? ¿Me quedarás? Y esa pregunta, que viene de un lugar de profunda necesidad humana, tiene el efecto paradójico de hacer que actuemos de maneras que alejan el amor que buscamos. Porque cuando tu orientación fundamental en una relación es obtener amor, todo lo que haces está filtrado por esa necesidad. Cada acción, cada palabra, cada gesto está calculado, consciente o inconscientemente, para obtener la respuesta que buscas. Y eso crea una dinámica de ansiedad y de control que sofoca la conexión natural. Pero hay otra manera de orientarse en una relación, una manera que dice: ¿cómo puedo amar mejor? ¿Cómo puedo estar más presente? ¿Cómo puedo contribuir al bienestar de esta persona? No desde el sacrificio, no desde el olvido de una misma, sino desde un genuino interés en el otro que surge de un lugar de abundancia interior. Cuando tu orientación fundamental es dar amor en lugar de obtenerlo, algo curioso ocurre: el amor que das regresa a ti de maneras que no puedes predecir ni controlar. No siempre de la persona específica a quien lo das, no siempre de la manera en que lo esperabas, pero regresa. Porque el amor, como la energía, no desaparece, se transforma. Y hay algo más que ocurre cuando te orientas hacia el dar en lugar del obtener. Te vuelves libre, libre de la ansiedad constante sobre si eres suficiente, libre de la necesidad de controlar cómo el otro te percibe, libre de la trampa de la dependencia emocional. Porque cuando sabes que tienes amor para dar, cuando sabes que el amor no es algo que te falta sino algo que eres capaz de generar desde adentro, tu relación con el mundo entero cambia. Esto no significa que no necesites recibir amor también. Significa que tu capacidad de recibir amor ya no está condicionada por la desesperación. Puedes recibir amor con gratitud y con apertura, sin aferrarte a él con las dos manos por miedo a que desaparezca. Quiero hacer ahora una reflexión sobre algo que me parece uno de los aspectos más sutiles y más poderosos de la seguridad femenina: la relación con el propio deseo. Muchas mujeres han aprendido a desconectarse de sus propios deseos. Han aprendido a priorizar los deseos de los demás, a adaptar sus propias necesidades y aspiraciones a lo que es conveniente, a lo que no molesta, a lo que encaja. Y esa desconexión del propio deseo tiene un efecto muy específico: te hace difusa, te hace menos real, menos presente, menos magnética, porque el deseo genuino, no el deseo de aprobación, sino el deseo de vivir,
de crear, de explorar, de amar, de experimentar la vida en toda su riqueza. Ese deseo es una fuerza vital, es lo que te hace estar viva de una manera que se percibe. Y cuando esa fuerza está reprimida, cuando está domesticada hasta el punto de la invisibilidad, algo en tu presencia se apaga. Las mujeres seguras están en contacto con sus propios deseos, saben lo que quieren, no siempre lo obtienen, no siempre es el momento adecuado, no siempre es posible, pero saben lo que quieren, y esa claridad sobre el propio deseo, esa conexión con la propia vitalidad, es parte de lo que las hace tan presentes, tan reales, tan magnéticas. Jung hablaba de la libido no en el sentido freudiano estrecho, sino en un sentido mucho más amplio, como la energía vital que impulsa todo proceso psicológico. Y cuando esa energía está bloqueada, cuando está reprimida o mal dirigida, se manifiesta en síntomas, en vacío, en esa sensación de estar viviendo a medias. Cuando está libre, cuando fluye en la dirección de lo que genuinamente nos importa, la vida se vuelve más rica, más intensa, más real. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste desear algo sin inmediatamente cuestionarte si merecías tenerlo? ¿Cuándo fue la última vez que actuaste desde lo que genuinamente quieres, no desde lo que crees que deberías querer? Esas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son preguntas que vale la pena sentarse a explorar. Hablemos ahora de algo que considero crucial para cerrar el círculo de todo lo que hemos estado explorando: la relación entre la individuación y el amor. Jung tenía una visión del amor que era profundamente diferente de las concepciones románticas convencionales. Para Jung, el amor más elevado no era el amor que te completa, que te salva, que llena el vacío interior. El amor más elevado era el amor que te desafía a crecer, que te confronta con tus propias profundidades, que te invita a convertirte en más de lo que eras antes de encontrarlo. Y esto significa que las mejores relaciones no son necesariamente las más cómodas. Son las que te hacen más tú misma, las que te confrontan con tus sombras y te dan el espacio y el apoyo para integrarlas, las que te desafían a crecer sin exigirte que seas diferente de lo que eres, las que te ven, realmente te ven, no la versión que muestras al mundo, sino la que eres en tus momentos más honestos, y te aman desde ahí. Ese tipo de amor requiere dos personas que estén dispuestas a hacer ese trabajo, requiere dos personas que estén en proceso de individuación, que estén comprometidas con su propio crecimiento, que estén dispuestas a usar la relación como un espejo y no solo como un refugio. Y aquí está algo que me parece importante decir: no todas las relaciones tienen esa cualidad. No todas las relaciones están destinadas a ser ese espacio de crecimiento mutuo, y está bien. Hay relaciones que tienen otro propósito, que aportan otro tipo de valor. Pero si lo que buscas es ese amor profundo, ese amor que te hace más entera, ese amor que perdura no a pesar de los desafíos, sino a través de ellos, entonces necesitas ser ese tipo de persona tú misma. Necesitas estar en proceso de individuación. Necesitas tener esa relación contigo misma, que hace posible tener ese tipo de relación con otro. Y ese es, creo yo, el secreto más fundamental de las mujeres seguras. No es un truco, no es una técnica, no es una manera de actuar o de presentarse. Es un compromiso profundo con el proceso de convertirse en quien realmente son. Es la valentía de mirar hacia adentro, de enfrentar lo que encuentran ahí, de integrar lo que han rechazado, de recuperar lo que han perdido, de crecer hacia su propia totalidad. Quiero compartir contigo algo que me parece una de las observaciones más importantes que he podido hacer a lo largo de todos estos años de exploración de la psique humana. Las mujeres que más me han impresionado en mi vida, las que tienen esa presencia que cambia el aire cuando entran a una habitación, no son las que han tenido las vidas más fáciles. Son las que han tenido las relaciones más honestas con sus propias vidas, independientemente de lo difíciles que hayan sido. Son mujeres que han llorado de verdad, que han fallado de verdad, que han perdido cosas que amaban, que han tenido miedo y han seguido de todas formas, que se han equivocado y han aprendido, que se han caído y se han levantado, no siempre de inmediato, no siempre con gracia, pero se han levantado. Y lo que tienen en común no es que hayan alcanzado algún estado de perfección o de completitud definitiva, es que siguen en el proceso, es que están comprometidas con el proceso,
es que se tratan a sí mismas con la misma compasión y la misma curiosidad con la que tratarían a alguien que aman profundamente. Eso es lo que Jung llamaría el camino de la individuación en su expresión más hermosa. No una llegada, sino un camino. No una meta, sino una manera de caminar. Quiero acercarme ahora al cierre de esta conversación con algunas reflexiones que espero que se queden contigo mucho después de que termines de escuchar esto. La primera es esta. Tu seguridad no depende de que nadie te la otorgue. No depende de que alguien te elija, de que alguien te confirme, de que alguien te diga que eres suficiente. Tu seguridad es algo que construyes en la relación contigo misma. Es algo que emerge del autoconocimiento, de la autocompasión, de la honestidad radical contigo misma, del compromiso con tu propio crecimiento. Nadie puede dártela y nadie puede quitártela una vez que la has construido desde adentro. La segunda reflexión es esta. Tus heridas no son tu identidad. Son parte de tu historia, sí. Han contribuido a formarte, sí, pero no son todo lo que eres. Eres también tu capacidad de sanar. Eres tu resiliencia. Eres tu profundidad. Eres la sabiduría que has extraído del dolor. Eres todo lo que todavía no has descubierto sobre ti misma. Eres más grande que cualquier herida que hayas recibido. La tercera reflexión es esta. El proceso de convertirte en quien realmente eres no tiene un punto de llegada definitivo. Es un proceso que dura toda la vida. Y eso no es una mala noticia. Es una noticia liberadora. Significa que no tienes que estar lista. Significa que no tienes que estar completa para merecer amor, para merecer conexión, para merecer ocupar espacio en el mundo. Puedes estar en proceso y ser completamente valiosa al mismo tiempo. De hecho, estar en proceso, estar comprometida con tu propio crecimiento, es en sí mismo una de las cualidades más atractivas y más magnéticas que existen. La cuarta reflexión es esta. El amor que buscas afuera es un reflejo del amor que puedes cultivar adentro. Esto no significa que no necesites amor externo. Los seres humanos somos seres de conexión y necesitamos amor tanto como necesitamos aire, pero significa que la calidad del amor que eres capaz de recibir está directamente relacionada con la calidad del amor que tienes por ti misma. Cuando te amas desde un lugar genuino, cuando te tratas con la ternura y el respeto que mereces, empiezas a atraer relaciones que reflejan esa misma calidad de amor. Y la quinta reflexión, que quiero dejar como la última porque creo que es la más importante de todas. El secreto que las mujeres seguras conocen no es un secreto que se aprende, es un secreto que se vive. Se vive en la elección cotidiana de ser honesta contigo misma. Se vive en la decisión de mirar hacia adentro en lugar de huir. Se vive en la valentía de ser auténtica incluso cuando la autenticidad es incómoda. Se vive en la práctica diaria de tratarte como alguien que merece amor, respeto y cuidado. No porque seas perfecta, no porque hayas llegado a algún destino, sino simplemente porque eres, porque existes, porque esa existencia tiene un valor que no necesita ser ganado ni demostrado ni confirmado por nadie. Antes de cerrar, quiero dejarte con algunas preguntas, no para que las respondas ahora mismo, sino para que las dejes contigo, para que las dejes resonar, para que las dejes hacer su trabajo en ti durante los próximos días y semanas. ¿Qué parte de ti misma has estado rechazando porque creías que no sería aceptada? ¿Qué necesitarías para empezar a recuperar esa parte? ¿En qué relaciones de tu vida estás dando desde la abundancia y en cuáles estás dando desde el miedo? ¿Qué proyectas en las personas que admiras o que te fascinan? ¿Qué te dice eso sobre lo que todavía no has reconocido en ti misma? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste completamente presente contigo misma, sin distracciones, sin actuación, simplemente siendo? ¿Qué historia te estás contando sobre ti misma que quizás ya no es verdad, que quizás nunca fue completamente verdad? ¿Qué elegiría hacer la versión más segura y más auténtica de ti misma en este momento de tu vida? No hay respuestas correctas para ninguna de estas preguntas. Hay solo tu verdad, que es única e irreemplazable, y que merece ser explorada con toda la curiosidad, toda la compasión que puedas reunir. Jung decía que la vida no vivida de uno es la mayor enfermedad del alma, y yo creo que eso es verdad. Creo que la mayor tragedia no es haber sufrido, no es haber amado y perdido. La mayor tragedia es llegar al final de la vida sin haber vivido la tuya.
sin haber explorado tus propias profundidades, sin haber tenido el valor de ser completamente quien realmente eres, ese valor, esa disposición a vivir tu propia vida desde adentro hacia afuera, es el secreto que las mujeres seguras conocen. No lo aprendieron en un libro, aunque los libros ayudan. No lo aprendieron en una conversación, aunque las conversaciones abren puertas. Lo aprendieron en el laboratorio de su propia vida, en sus propias crisis y sus propias elecciones, en sus propios momentos de oscuridad y de luz. Y tú también puedes aprenderlo, no porque seas especial en el sentido de ser diferente a los demás, sino porque eres humana. Y los seres humanos tenemos esta capacidad extraordinaria de crecer, de transformarnos, de convertirnos en más de lo que éramos. Esa capacidad no desaparece, está ahí esperando, en cada momento en que decides mirar hacia adentro en lugar de seguir corriendo. Así que te invito a eso, a detenerte, a respirar, a sentarte con la pregunta de quién eres realmente, más allá de los roles que juegas, más allá de las historias que te has contado, más allá de las heridas y los miedos y las adaptaciones que has construido para sobrevivir. Ahí en ese lugar de quietud y de honestidad está la mujer segura que ya eres, que siempre has sido, que simplemente está esperando que te des permiso de ser. Y ese permiso, solo tú puedes dártelo.